Yo le invito a usted, amado hermano, a ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, versículos 6 y 8. Cuando usted lo tenga, amado hermano, yo le invito a dar un gloria a Dios. En esta hora, a eso nos hemos reunido, a glorificar y exaltar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a nuestros hermanos a distancia en esta noche también, que nos están siguiendo. Que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Gracias a aquellos que estuvieron así también enviando sus alabanzas. Dios les bendiga. Dice la palabra de nuestro Dios, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16, versículos del 6 al 8. Un capítulo que ya se leyó, amados hermanos, prácticamente hace 15 días, pero hoy no será la excepción. Dice la palabra de nuestro Dios, San Marcos, capítulo 16, versículos del 6 al 8, todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían ¿qué? Miedo. Padre bendito, en esta hora, Señor Jesucristo, agradecemos la oportunidad que nos das a cada uno de poder glorificar tu nombre. Lo hemos hecho a través del canto, Señor, pero también llega el momento de escuchar tu palabra, que sea de bendición y de edificación para cada uno de tus hijos. Mi Dios, habla a nuestra vida, Señor. Despeja todo pensamiento, Señor, ajeno a estar concentrado en tu palabra, mi Dios, estar concentrado en tu casa. Quita toda distracción, Señor, quita todo sueño en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Permítenos estar atentos, así como tú lo hacías cuando predicabas, mi Dios. Te pedimos, Señor Jesucristo, permítenos en esta hora estar atentos a tu voz, pues sabemos que tú hablas a través de tu palabra. Seas tú, Señor, quien hables a nuestros corazones y que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y no vuelva vacía tu palabra, sino antes haga lo que tú quieres en la vida de cada uno de tus hijos. Muchas gracias te damos, porque sabemos que aún de lo que estamos pidiendo, mi Dios, tú haces mucho más. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Toma un momento su lugar, amado hermano, en esta hora. Y dice la palabra de nuestro Dios que se levantó, amado hermano, que dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas. ¿Para quién? Para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y saliendo el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y dice aún la palabra de nuestro Dios que cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué pasó? Y se espantaron. Amados hermanos, estas mujeres que se habían levantado muy de mañana, dice la palabra de nuestro Dios, que se habían levantado con tal de ir y buscar, amados hermanos, y poder cuidar de aquel cuerpo que estaba en aquel sepulcro. ¿De quién era? De nuestro Señor Jesucristo, el cual había muerto, amado hermano, había sido crucificado, sus manos habían sido traspasadas, sus pies habían sido traspasados. Pero dice la palabra de nuestro Dios que estas mujeres dejaron que pasara el día de reposo. Mas cuando llegó el primer día de la semana, dice la palabra de nuestro Dios que ellas corrieron al sepulcro y fueron a buscar ¿a quién?
al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. A Él lo fueron a buscar. Entonces en esta noche, amados hermanos, lejos de todos los días que hemos escuchado la palabra de nuestro Dios, al paso de estas semanas, de los días que hemos escuchado, en estos días me puse a pensar qué es lo que sucedió también durante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestran las Sagradas Escrituras, amados hermanos, 3 tipos de llamados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de esta noche es 3 tipos de llamados en la resurrección de Jesús. ¿Cuál es? 3 tipos de llamados en la resurrección de Jesús. A ver, más fuerte, porque nada más creo uno está atento y los demás no sé si vienen cansados, están distraídos. A ver, ¿cuál es? 3 tipos de llamados en la resurrección de ¿quién? ¿De la resurrección de quién? De Jesús. No es de alguien más, sino es de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de nuestro Dios: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que, ¿qué dice? El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero leamos todos juntos el versículo 7, nuevamente todos juntos el versículo 7, que nos dice la palabra de nuestro Dios: pero id y decid a sus discípulos. A ver, ¿qué pasó? A ver, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí les veréis como os dijo. Pero ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios en este versículo? En este tipo de llamado, en el primer punto, amado hermano, del primer tipo de llamado de Jesús en su resurrección. ¿Qué les dijo a aquellas mujeres que ha venido a buscarle, a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? Id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. La palabra de nuestro Dios, amados hermanos, en pocas palabras, como punto número 1, nos está diciendo: y cuenta las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces Él les dijo que el Hijo del Hombre resucitaría, mas sin en cambio, ni porque les dijo más de 40 veces, ellos pudieron comprender. Estaban atónitos, estaban espantados a lo que había acontecido días atrás, cuando había sido aprendido el Maestro, cuando había sido azotado, cuando su cuerpo había sido mismo torturado, amado hermano, y había sido llevado hasta el monte Calvario para que pudiese ser ¿qué? Crucificado. Y cuando Él fue crucificado, amados hermanos, en vez de pedirle al Padre que enviase a sus ángeles y pudiese cobrar venganza sobre aquellos que le habían torturado su cuerpo, ¿qué dijo Jesús estando en la cruz? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros también sabemos lo que hacemos, pero aún con todo ello, dice la palabra de nuestro Dios: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos por el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, el justo. Pero, amados hermanos, Cristo Jesús nos está enseñando en el punto número 1, amado hermano, es para ir y contar sus maravillas. ¿Qué debemos de ir a contar, amados hermanos? Más fuerte, debemos de ir y contar sus maravillas. La gente sabe que pronto, en unos días, ¿qué va a celebrar en la ciudad de Puebla? La batalla de él. ¿Y creen que lo hacen con alegría? ¿Creen que lo hacen con tristeza? No. La gente está tan emocionada que ya viene el 5 de mayo porque se ha dejado de hacer desde hace 2 años, y este año la gente ha dicho que va con todo para poder ir y nuevamente recordar aquella fecha tan importante de la batalla del 5 de mayo. Y nosotros, ¿quiénes somos para no ir y contar las grandes maravillas de nuestro Señor Jesucristo? Que dice en su palabra: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os
dijo. ¿Qué debemos de hacer? Y así con esa alegría, con esa tristeza, pues ir a contar sus maravillas. Hermanos, gracias a Dios que nos permite tener a cada uno de nosotros de una y diferentes formas la bendición que dice su palabra, que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando usted recibe una bendición del Señor, ¿qué hace? ¿Está triste? Se enoja, dice: Señor, ¿para qué me dice esta bendición? Para empezar, yo ni la quería. No, está alegre. No sé, algunos tendrán el cuidado de tener en sus manos quizás lo que desearon algún día, pues más ni lo pensaban tener. Pero Dios puso el deseo en esa persona, el deseo en alguien para que usted tenga esa bendición. Dios le dio esa bendición para que usted vaya y cuente a los demás que Dios es grande. Dios es grande, amados hermanos, porque muchas veces estamos esperando a que quizás las cosas salgan a nuestra manera, pero cuando confiamos en Dios y esperamos en Él, las cosas salen de la mejor manera. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, como punto número 1, es importante que vayamos y contemos las más fuerte, debemos ir a contar las maravillas. Jesús, amados hermanos, Jesús había dicho, los ángeles habían dicho a aquellas mujeres que habían ido a buscar a Jesús, les dijo: id y decid a sus discípulos, id y contar las maravillas del Maestro. Es lo que debemos de nosotros contar. Nosotros debemos de contarle a las personas de allá afuera, contar las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Esas maravillas que Él hace en su vida, aquellos que han sido sanados, aquellos que han sido rescatados o que hemos sido rescatados de una vida que estábamos lejos del camino del Señor, aquellos que su vida ha venido a cambiar. Porque si yo le digo a usted: vaya y en la tienda pida que le vendan paz, dígame si le van a vender paz. La paz no se vende, amados hermanos. Como dice la palabra de nuestro Dios: mi paz os dejo. ¿Y quién es el que está hablando ahí? Jesús. La paz no se vende. La paz no se va a comercializar, amados hermanos. Solamente en Cristo Jesús podemos tener ¿qué? Paz. Ni porque nos vayamos a divertir a los parques de diversiones, convivamos con la familia todo el tiempo, todo eso es vano por un momento, porque un momento estamos contentos, estamos alegres y al rato volvemos a estar igual tristes. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús tenemos ¿qué? Paz. En medio de una situación tan difícil tenemos que tener ¿qué? Paz. Porque dice su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Si usted ha visto la maravilla de nuestro Dios en su vida, glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé en estos días si usted ha visto la maravilla de nuestro Dios en la vida de sus hijos, en la vida de usted, siendo sanado, esperando una respuesta. Estas son las maravillas que debemos de contar a las personas. Porque Jesús, amados hermanos, lo que dijo se cumplió. El Hijo del Hombre tenía que ser crucificado, pero tenía que resucitar. ¿Qué tenía? Resucitar. Como punto número 1, amados hermanos, ya vimos que los 3 tipos de llamados en la resurrección de Jesús es para contar sus maravillas. Pero también, amados hermanos, es muy difícil a veces en este tiempo, en este caos a nivel mundial, a veces poder contar estas maravillas. ¿Y sabe por qué a veces no vemos milagros en nuestra vida? ¿Sí sabe usted por qué a veces no vemos esos milagros? Por la incredulidad de nuestro corazón. Porque esperamos un milagro y estamos como Tomás, dudando del poder de Dios.
¿Y se podrá? ¿Y podré tener la respuesta de lo que pide? La pregunta que Dios nos hace a través de su palabra es: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que usted diga, es que es imposible el cáncer? Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Ni la enfermedad que haya en esta tierra, que el hombre pueda decir que es la más mortal, es imposible para el poder de Dios. Pero dependerá de cada uno de nosotros que tengamos fe para poder ver ese milagro de nuestro Dios en nuestra vida. Vayamos a San Juan capítulo 20, amados hermanos, San Juan capítulo 20, y vamos a darle lectura del versículo 25 en adelante, amados hermanos, 24 al 29. Y dice la palabra de nuestro Dios, San Juan capítulo 20, versículo del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y cuántos bienaventurados hay aquí? Nada más uno. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no sé cuántos de aquí, amados hermanos, están esperando una respuesta, están esperando algo. Pero Tomás tenía algo. ¿Él había visto los milagros del Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Había visto, amados hermanos, al cojo andar, al ciego ver, al sordo oír. Pero aún con todo ello, amados hermanos, él se olvidó. Dijo: Jesús murió. Y muchas veces es lo que sucede en las iglesias. Se muere alguien, el hermano que motivaba, el pastor que estaba en aquella congregación, ya se murió, ya fue el Señor Jesús. Mentira. Amados hermanos, el poder del Señor, dice un canto, el poder del Señor está aquí. Él está aquí. Y quien le busca, amado hermano, le encuentra. Porque aún Tomás, estando con los discípulos, conviviendo con ellos, no quiere decir, amados hermanos, que él creía que el maestro había resucitado. Es lo que sucede muchas veces en las iglesias. Muchos están en la iglesia, pero muchos no creen al poder ¿de quién? De Dios. Porque tantito ya nos duele algo y vamos corriendo al doctor. Tantito ya nos estamos sintiendo mal y buscamos primeramente el doctor terrenal, que en vez de buscar al doctor celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice su palabra que Él llevó todas nuestras. A ver, ¿cuántos de aquí creen que el Señor Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades, pero también llevó todas nuestras dolencias? ¿Y cuántas veces hemos dudado? Yo puedo decir que yo soy el primero. A veces, hermanos, y lo digo hace prácticamente al final del mes, decía: no, parece imposible. Y algo que decía el hermano Paco, recuerdo, él mencionaba: es que a veces hay en ti impaciencia. Y sí, somos seres humanos, llegamos a desesperarnos. Pero, amados hermanos, cuando nosotros vamos a los pies del Señor, logramos tener ¿qué? Paciencia. ¿Qué logramos tener? Paciencia. Yo no sé cuántos, cuando han estado en una
situación difícil, han tenido esa desesperación, pero doblas tus rodillas y ¿qué viene a ti? Paciencia. Viene la paciencia y dices: Señor, espero en tu voluntad. Y cuando esperamos en el Señor, las cosas salen de la mejor manera. Salen de la mejor manera, hermanos. Yo no sé cuántos en esta noche están enfermos, cuántos nos están viendo a distancia, están esperando una respuesta médica, están esperando una respuesta en el trabajo, están esperando una respuesta en su matrimonio, están esperando una respuesta en que sus hijos regresen al camino del Señor. Pero si no tenemos fe, entonces está pasando lo mismo de ¿qué? De Tomás. Estamos siendo ¿qué? Incrédulos. Porque no creemos en la palabra de Dios. Porque dice su palabra que al que cree todo le es posible. ¿Y cuántos en esta noche creen en el poder de Dios? ¿De verdad usted cree en el poder de Dios? Porque entonces, si usted cree en el poder de Dios, dice su palabra: bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y cuántos creemos en esta noche? Amados hermanos, si la palabra de nuestro Dios nos está enseñando que si Jesucristo, el haber resucitado, desde el punto número 1 que nos enseña que vayamos y contemos sus maravillas, desde el punto número 2, amados hermanos, nos enseña la palabra de nuestro Dios que debemos de creer y confiar en Él. A ver, debemos de creer y confiar en Él. Que en esta noche se nos quede grabado. Lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios es ir y contar sus maravillas. Usted cuente las maravillas de nuestro Dios. Vaya y cuéntele a las personas de allá afuera. Cuando las personas, usted tenga esa oportunidad de platicar con ellas, cuéntele las maravillas que hace Dios en su vida. Pero también, amados hermanos, en que usted crea y confíe en el poder de nuestro Dios. Porque nuestro Dios nos enseña a través de su palabra que somos bienaventurados los que no vimos, pero ahora creemos en Él. Creemos en el poder de nuestro Dios. Pero también nos enseña, por último, la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, en el capítulo 21 de San Juan, nos enseña algo tan cierto. Y nos dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 5 y 6. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de ¿qué? De peces que tenía esa red. ¿Se da cuenta cuán importante es creer en el poder de nuestro Dios? ¿Se da cuenta cuán importante es creer en la palabra del Señor? Los discípulos ya se habían desanimado, no estaba el maestro, querían regresar a sus trabajos de antes. Querían regresar a hacer la vida cotidiana, ahora sí a buscar un trabajo material, pero ellos no tenían, amados hermanos. Jesús no los había mandado a hacer eso, andar a buscar un trabajo material, sino les había mandado a ir y predicar ¿qué? El evangelio. Porque dice la palabra de nuestro Dios que como no estaba ya Jesús, estaba Simón Pedro, estaba llamado también Natanael el Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y ninguno de ellos, amados hermanos, había tomado la decisión de estar todos juntos y poder esperar en el poder ¿de quién? De Dios. Es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, que conocemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hemos escuchado las maravillas del Señor, que hemos visto gente que cree en Él, que confía en Él, que es sanada del cáncer, que de sus problemas económicos han visto, amados hermanos, la solución, que han tenido un empleo con la gracia y misericordia de nuestro Dios, pero sigue sucediendo lo mismo. Volvemos a ser incrédulos.
Porque dice la palabra de nuestro Dios que Él les dijo: ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué dijeron ellos? No. Y dice la palabra de nuestro Dios que Jesús les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces ellos la echaron y ni aún así podían aguantarse la red de peces. ¿Cuál es la parte del texto, amados hermanos? Es confiar en el poder ¿de quién? De Dios. ¿Y usted cree en el poder de Dios? ¿De verdad cree en el poder de nuestro Señor Jesucristo? Porque dice la palabra de nuestro Dios que aún vea el versículo 12 que dice: les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era ¿quién? El Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. ¿De dónde? De los muertos. ¿Después de dónde había resucitado? De los muertos. Y los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán primero y luego los que habremos quedado. ¿Iremos a dónde? Iremos al encuentro con Él en las nubes. Amados hermanos, ¿por qué no se atrevían a preguntarle a Jesús? Porque Jesús no los había mandado a traer para ser pescadores, sino para ser pescadores de hombres. Porque dice su palabra en San Mateo capítulo 28, versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Todos los días de qué? ¿Todos los días? ¿Nada más? A ver, ¿cuántos tienen la cita? San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice su palabra: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, hoy la juventud se está perdiendo y cree que el poder de la muerte es más grande que el poder de Dios. Pero dice la palabra de nuestro Dios que Jesús venció a la muerte. No hay nada imposible para Dios, y no hay nadie más grande que el poder de nuestro Dios. Por eso, de los tres tipos de llamados de la resurrección de Jesús, como punto número 1, amado hermano, es para contar sus maravillas. Como punto número 2, amados hermanos, es para poder confiar y creer. ¿En quién? Nada más uno cree en Él. ¿Y los demás? ¿Y los demás dónde estamos? ¿Dónde está nuestra fe, amados hermanos? Es muy bonito cantar y glorificar el nombre de nuestro Dios, pero es muy difícil en medio de una situación poder seguir con esa fe como cuando cantamos. Porque cuando viene un problema, quisiésemos salirnos, quisiésemos correr a otro lado. Y con esa alegría, amados hermanos, quizás quisiésemos tener cuando pasamos un problema muy difícil. Usted puede ver a alguien cantando alegre, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y viene un problema y nos sentimos tristes, cabizbajos. Pero cuando aprendemos a confiar en Él, dice su palabra que todo es posible. Amados hermanos, confiemos y creamos en el poder de nuestro Dios. No seamos como Tomás, que en un momento convivió con el Señor Jesucristo, pero cuando partió, dejó de creer en Él.
No hagamos eso. No vayamos hacia atrás. Avancemos hacia la meta que es en Cristo Jesús. Porque Cristo nos mandó a cada uno a ser pescadores ¿de qué? De hombres. ¿Qué nos mandó Cristo a ser pescadores de qué? De hombres. Ese es el punto número 3 que Jesús nos enseña a través de su resurrección. A ser pescadores ¿de qué? De hombres. Yo no sé si usted le está hablando a alguien del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero yo le invito a usted a ponerse de pie, amado hermano. Porque dice la palabra de nuestro Dios que los muertos en Cristo. ¿Y usted a cuántos les ha hablado en estos días? A sus hijos, a un amigo. Porque algunos nos escriben pidiendo la necesidad por sus amigos. Y dicen que después de que te mueres, bueno, pues dicen que nadie ha vuelto y nos ha contado las cosas. Pero yo no creo que lo que la gente me dice, sino yo creo lo que dice la palabra de Dios. Donde nos muestra algo tan cierto, donde nos dice algo tan claro. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbide la muerte en victoria. Jesús solamente pudo vencer la muerte. Solamente Él, amados hermanos, nos puede librar de esta situación, de este caos que invade al mundo entero. Yo le decía en la mañana al hombre que asimismo rasura. Yo le invito a usted a ponerse de pie. Y le comentaba a él, la gente en medio de una pandemia tan difícil buscó muchas salidas, buscó a muchas personas que quisiesen ayudarle, pero nadie se acercó a buscar a Cristo Jesús. Nadie se acercó a buscar al Maestro. ¿Saben cuándo se acercaban a buscar al Maestro? Cuando las cosas ya habían terminado. Hoy usted y yo nos encontramos en la casa de Dios para poder ir y contar las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, para poder confiar y creer en Él, pero también para ser pescadores de hombres. Yo no sé cuántos en esta noche a alguien le predicaron y escuchó por primera vez el mensaje. Quizás en la actitud de alguien dijo: yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Porque lejos de todas y cada una de las cosas, a mí me motiva a seguir adelante en el camino a Cristo Jesús. Yo no sé cuántos en esta noche están agradecidos con el Señor por ese sacrificio que hizo Él en la cruz. A veces las cosas que hay en el mundo tratan de absorbernos, pero amados hermanos, dice la alabanza: en el monte Calvario estaba una cruz en emblema de afrenta y dolor. Hoy yo siempre amaré a Jesús. Que eso se nos quede grabado en nuestro corazón, que hubo alguien que dio su vida por cada uno de nosotros y que debemos de contar sus grandes maravillas, debemos de creer y confiar en Él, y que nos ha enviado para ser pescadores de hombres. Padre bendito, en esta noche te damos gracias porque tu palabra nos enseña que en estos 3 tipos de llamados, Señor, ante tu resurrección, una de ellas, Padre Santo, es para ir y contar las maravillas que haces en nuestra vida, para contar las grandes maravillas que sigues haciendo, para también, Señor, confiar y creer en ti, en que existe un Dios de poder, que ni las fuerzas del enemigo podrán destruir, Señor, aquel poder, Señor, que has dado a cada uno de tus hijos para poder vencer las huestes del maligno.
Oh Señor, en esta noche tu palabra nos enseña a que tú no nos has mandado, Señor, a ir y conquistar el mundo con las cosas y placeres terrenales, sino a ir y a ser pescadores de hombres. Oh Señor, a nosotros no es la fama, ni que nuestro nombre sobresalga en las primeras planas, Señor. Quizás nuestro nombre sobresalga en las bocas de las personas, sino que tu nombre salga, Señor, por alto. Que tu nombre pueda ser glorificado donde quiera que vayamos, Señor. Y que a través de cada uno de tus hijos, Señor, la gente pueda ver al Dios de poder. Así como dijiste a tus discípulos, Señor, id y haced discípulos. Señor, en esta noche te ruego y te pido que a cada uno de nosotros nos llenes de tu poder y de tu misericordia, para que vayamos y contemos tus grandes maravillas, para que también aprendamos y sigamos confiando en ti, y para poder ser pescadores de hombres y traigamos más almas hacia el reino celestial. Gracias, Padre Santo, porque en esta noche sé que tu palabra no vuelve vacía, y aquellos que han sido agradecidos, Señor, aquellos que han visto las maravillas, aquellos que confían en ti, aquellos que han invitado, Señor, a alguien para poder venir hacia el camino de la vida eterna, Señor, comprenden esos tres tipos de llamados en tu resurrección. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy, Señor, nuevamente hablas a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén y amén.